Vamos a ver una introducción al tema de las unidades de concentración de las disoluciones acuosas. Esto básicamente este tema se basa en la resolución de problemas de determinación de la concentración de las disoluciones, pero aquí les estoy dando los conceptos básicos. Entonces, empecemos con el concepto de una disolución. Una disolución pues es una mezcla de dos componentes, el solvente con un soluto. ¿Y qué es el solvente? O también conocido como disolvente, es la sustancia que se encuentra a mayor proporción. Mientras que el soluto es la sustancia que está en una menor proporción, también se conoce como fase dispersa. Existen varios tipos de disoluciones, los podemos clasificar, por ejemplo, en función del estado físico de sus componentes. Una disolución de un líquido en un líquido, por ejemplo, sería de una disolución de agua-alcohol, como el que se utiliza en las soluciones desinfectantes, que es alcohol al 70%. Una disolución líquido-gas sería la que encontraríamos en los refrescos. Entonces, en los refrescos se les añade dióxido de carbono para modificar su sabor, entonces esa sería una disolución líquido-gas. Una disolución de sal en agua, pues sería un soluto sería sólido, por lo tanto estaría disolviendo en el agua líquida. Una disolución gas-gas sería, por ejemplo, una mezcla de gases en el aire atmosférico. Sabemos que en el aire pues está compuesto de distintos gases como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Una disolución sólido-sólido puede ser una aleación compuesta por varios metales. Una disolución sólido-gas, en la que un polvo está disperso en el aire, puede ser partículas suspendidas en el aire. También las disoluciones se pueden clasificar en función de la cantidad de soluto, como diluida cuando la cantidad de soluto es pequeña, concentrada cuando la cantidad de soluto es grande y saturada cuando la cantidad de soluto pues excede la solubilidad. Sin embargo, pues los límites de qué es diluido y qué es concentrado pues no están bien establecidos, ¿no? Aquí pues se ve claramente por el colorcito, pero no todas las sustancias es fácil darse cuenta si está diluida, está concentrada. Entonces, por esta razón, pues necesitamos términos más exactos para expresar la concentración de las disoluciones. ¿Cómo sabemos qué tanto soluto tiene una disolución? Pues a través de distintas unidades de concentración. Hay dos tipos de unidades de concentración. Están por una parte las unidades físicas de concentración. Estas están expresadas en la función de la masa y o volumen tanto del soluto como del disolvente. Por lo tanto, no requieren el peso molecular de las sustancias que lo constituyen. Dentro de esta está el porcentaje en masa sobre volumen y el porcentaje en volumen, además de las partes por millón, que vamos a detallar un poco más. Y están las unidades químicas de la concentración. Estas están expresadas en función de los moles del soluto. Entonces aquí sí requerimos la masa molar de los solutos. Estas son la molaridad, que se abrevia como M, la normalidad y la molaridad. Por ahora vamos a enfocarnos a la molaridad. Entonces, la molaridad indica la cantidad de moles, ya sea de una molécula, de un átomo o de un ion que hay por cada litro de disolución. Su símbolo es la letra M y sus unidades son los moles por litro. Por ejemplo, si yo tengo una disolución de cloro de sodio 5 molar, significa que hay 5 moles de cloro de sodio en cada litro de disolución. Si yo estoy indicando que tengo una disolución de este ion ferroso, 0.35 molar, significa que hay 0.35 moles de este ion en un litro. Por lo tanto, pues en medio litro de esta disolución de cloro de sodio, por ejemplo, si en un litro tengo 5 moles, pues en medio litro tendría 2.5.
puedo sacar esas equivalencias. Otra unidad de concentración son las disoluciones, es más bien el porcentaje, que como les menciono, hay 3 tipos de expresiones en porcentaje. Todas nos están indicando, como su nombre lo indica, la cantidad de soluto por 100, por cada 100 partes de disolución. Entonces hay 3 tipos de porcentaje. El primero es porcentaje en masa. Este me indica la masa de soluto en cada 100 gramos de disolución. Entonces siempre que va este porcentaje, pues va acompañado por algunas de estas siglas. Masa, 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 volumen, volumen, volumen. Entonces las unidades del porcentaje en masa van a ser gramos por cada 100 gramos. El porcentaje masa-volumen, que me expresa la masa de soluto que hay en cada 100 mililitros de disolución. Y por lo tanto, al ser masa sobre volumen, pues sus unidades van a ser gramos por mililitro. El porcentaje en volumen indica el volumen de soluto en cada 100 mililitros de solución. Y sus unidades van a ser mililitros sobre mililitro. Como ejemplo, tenemos en porcentaje en masa una disolución de cloro de sodio al 3%. Entonces, esto me indica que tengo 3 gramos de cloro de sodio por cada 100 gramos de disolución, ya que estoy expresando que es 3% y es masa, masa, es decir, gramos sobre gramo. Una disolución de glucosa al 5% que se indica aquí como masa-volumen, entonces será una disolución preparada con, aquí hay un error, aquí es 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de disolución. Entonces, esto es muy común, por ejemplo, esta disolución de glucosa al 5% es como la que se utiliza en los sueros fisiológicos, ¿no? Una disolución de etanol a 3.5% en volumen me está indicando que es una disolución que contiene 3.5 mililitros de etanol por cada 100 de mililitros de disolución. Entonces 3.5 por 100. En este caso, al ser volumen, pues es mililitros sobre mililitro. Esta concentración, por ejemplo, es la que se indica en algunas bebidas alcohólicas, aunque en algunas se indica como grados en lugar de por ciento. Por ejemplo, una cerveza tiene típicamente 3.5% de etanol. Otro ejemplo está una disolución de hipoclorito de sodio al 15% masa volumen. Esto significa que tengo 15 gramos de hipoclorito por cada 100 mililitros de su disolución. Es decir, masa volumen significa que tengo gramos sobre mililitro. 15 por cada 100. Esta disolución, por ejemplo, de hipoclorito de sodio sería una típica disolución que conocemos como el desinfectante, ¿no? De hipoclorito de sodio, el cloro común. La siguiente unidad de concentración es partes por millón. Estas se abrevian como ppm. Estas disoluciones en partes por millón nos indican la masa de un átomo, molécula o ion por cada millón de gramos de disolución. Entonces, bueno, ahí más que un átomo sería de un elemento. Entonces, como su nombre lo dice, son las partes por millón. ¿Cuánto por cada millón? En este caso, sus unidades son miligramos por kilogramo de disolución. Si hacemos las cuentas, pues veremos que 1 kilogramo tiene 1 millón de miligramos. De ahí viene lo de partes por millón. Entonces, sus unidades son miligramos por kilogramo de disolución. Debido a que la mayoría de las disoluciones con las que vamos a trabajar son disoluciones acuosas, pues 1 kilo de agua, o más bien 1 litro de agua es aproximadamente 1 kilo. Por lo que en las disoluciones acuosas también podemos aplicar estas partes por millón como sus unidades que sean en miligramos sobre litro.
Por ejemplo, estas unidades de concentración de partes por millón son muy utilizados en el área de la química ambiental para expresar, por ejemplo, concentraciones de contaminantes en el agua, o en el aire, o en el suelo. Entonces, un ejemplo, tengo una concentración de plomo de 500 partes por millón. Significa que tengo 500 miligramos de plomo por cada kilogramo o litro de disolución acuosa. Otro ejemplo sería una disolución de dióxido de carbono de 200 partes por millón. Me indicaría que tengo 200 miligramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de disolución. Entonces, esto que acabamos de ver se resume también en esta tablita, donde se explican las unidades químicas de concentración. Entonces, tenemos sobre todo las que vamos a utilizar, la molaridad con su abreviación, cuál es su significado, las fórmulas, que aunque en esta clase no nos vamos a enfocar a la resolución de problemas por fórmulas, pues si alguno también quiero hacerlo a manera de comprobación, puede utilizarlas. Lo que sí es importante, pues es conocer las unidades de cada unidad de concentración, es decir, molaridad, pues sabemos que son moles por cada litro de solución. La normalidad la vamos a utilizar un poco más adelante y vamos a explicarla más adelante también. Tengo las unidades físicas de concentración, tengo el método de fórmula para determinar estas unidades de concentración, tengo cada unidad con su significado y algunas observaciones que nos pueden servir ya más adelante cuando estemos resolviendo problemitas. Entonces, aquí vamos a resolver un primer problema acerca de las disoluciones molares. Entonces, este problema me pregunta, ¿cuál es la concentración molar de una solución que se preparó utilizando 5 gramos de cloruro de aluminio, cuya masa molar es de 133 gramos por mol, en un volumen de 250 mililitros? Entonces, debo de acordarme siempre que la molaridad se expresa en moles por litro. Entonces, ¿qué datos me está dando el problema? Me está diciendo que se preparó una disolución utilizando 5 gramos de este compuesto en 250 mililitros de disolución. Como les menciono, pues vamos a resolver estos problemitas usando el método de factores de conversión. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar estos datos que me da el problema y los coloco como factores. Entonces, aquí se van a estar multiplicando. Entonces, ¿qué otros datos adicionales tengo? Pues yo tengo la masa molar. Si yo sé que la concentración molar se tiene que reportar en moles por litro, pues entonces esta cantidad en gramos tengo que convertirla a moles. ¿Cómo la convierto? Pues utilizando la masa molar. ¿Saben? Para que se me eliminen los gramos de cloro de aluminio, tengo que colocar a esta cantidad, la correspondencia en gramos de un mol, en el denominador, en la parte de abajo de la conversión. Por otra parte, de las mismas unidades de moles sobre litro, pues me indican entonces que tengo que expresar en el denominador los litros de la disolución. El problemita me lo está dando en mililitros, por lo que tengo que hacer una conversión para pasar estos mililitros a litros y que me queden en la parte del denominador. Entonces pongo la equivalencia. Yo sé que un litro corresponde a 1000 mililitros de volumen. Entonces, pues coloco todos estos factores de conversión, todos están multiplicando. Tengo que observar qué unidades se me eliminan, entonces se me eliminan los gramos con los gramos, mililitros con mililitros, y el resultado me queda en moles sobre litro. Aquí las unidades que
que me quedan al final van a ser clave para saber que yo estoy resolviendo correctamente el problema. Si las unidades no me quedan como me interesan, significa que algo me sobra o algo pues al revés o algo me falta. Entonces, ya que corroboramos que tengo las unidades que deseo, pues entonces ya hago las operaciones correspondientes utilizando mi calculadora o a mano y al final me sale este resultado. La disolución está en 0.15 moles por litro o 0.15 molar. Cloruro de aluminio. Voy a resolver un segundo problema. Entonces, en este se pregunta qué cantidad en gramos se necesita para preparar 650 mililitros de una disolución 0.5 molar de sulfato de sodio, cuya masa molar es de 142 gramos por mol. Entonces, aquí ya tengo todo el problemita resuelto, pero vamos a ver qué necesitan. Tengo los 650 mililitros que me da el problemita. Tengo la molaridad que me debe quedar al final. Entonces coloco aquí el volumen, coloco la molaridad, lo multiplico por la molaridad, que no lo puedo dejar en molaridad, sino que lo tengo que expresar en moles de sulfato de sodio por 1 litro de disolución. Me están dando también la masa molar. Entonces, ¿en qué unidades necesito que me dé este problemita? Me están preguntando gramos. Entonces, tengo que eliminar los moles. Para que se me eliminen los moles, pues lo coloco en el denominador. Entonces, aquí se me eliminarían moles de sulfato de sodio con moles. Y me quedaría gramos, ¿no? Aquí están mililitros y litro, pues no se ha eliminado. Entonces, ¿cómo elimino esos dos? Haciendo la conversión de estos 650 mililitros a litros. Entonces, ¿cómo los puedo eliminar? Para eliminar este mililitros, hago la conversión que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Y aquí esta conversión tiene que estar al revés, porque si se fijan, aquí está equivocado. Si lo dejo así, va a quedar litro por litro, me da litro cuadrado, y mililitro por mililitro me da 1000 litro cuadrado. Entonces hay que checar que este resultado sea correcto. Voy a resolver más problemitas como este de disoluciones molares, pero va a estar más enfocado a los problemitas que tenemos que resolver de tarea. Otros aspectos que hay que revisar para una correcta resolución de estos problemas son algunas otras presentaciones como la preparación de disoluciones en el laboratorio. Si quedan dudas acerca de cómo se realizan las conversiones, por revisar también el tema de conversión de unidades y de átomos, moles y moléculas. También, como les menciono, pues los ejercicios que están marcados en sus tareas, va a haber videos que les ayudarán como guía para resolver el resto.